Buenos días, bienvenidos. Buenos días con todos. Buenos días, bienvenidos. Muy bien, chicos, buenos días nuevamente. Vamos a desarrollar los temas de campo eléctrico y potencial eléctrico. En todo caso, intensidad de campo eléctrico y potencial eléctrico. Porque ambos son propiedades del campo eléctrico. Comenzamos entonces. Bueno, les había comentado de las propiedades del campo eléctrico, ¿no? El campo eléctrico es lo que existe alrededor de una partícula electrizada o cargada. Está alrededor de él. No es el espacio, ¿eh? El espacio ya está presente. El espacio está, haya o no haya carga, sino que este campo eléctrico va a ocupar el espacio que rodea a la carga eléctrica, a la partícula electrizada. Ese campo eléctrico le permite interactuar con otra partícula electrizada que está a cierta distancia. Entonces, decimos también que el campo eléctrico es el medio por lo cual se produce la interacción eléctrica entre las partículas justamente electrizadas. Ese campo eléctrico se puede percibir de dos formas. Uno, por la acción de una fuerza. O sea, todo campo eléctrico va a actuar sobre cualquier partícula eléctrica con una fuerza. ¿Ya? Hay la presencia de un campo eléctrico. Entonces, si coloco en ese campo eléctrico una carga de prueba, esa carga va a experimentar la acción de una fuerza. Esa es una de ellas. Y la otra es que el campo eléctrico también es un campo de energía, tiene energía. Entonces, si yo coloco una carguita, esa carguita en todo caso, va a experimentar energía de parte pues del campo eléctrico, justamente, ¿no? Entonces, el campo eléctrico, digamos, afecta con una fuerza y también proporciona energía. Vamos con la primera parte, con la intensidad del campo eléctrico. Bueno, la intensidad del campo eléctrico es una cantidad vectorial, o sea, tiene una dirección. ¿Cómo se determina esa dirección? Bueno, si la carga es positiva y tenemos un punto cerca a esa carga, a cierta distancia, entonces la carga va a producir una intensidad saliente, siempre escapando de la carga en cualquier punto. Entonces, simplemente tengo que ubicar el punto
Y a partir de ahí, me pregunto si esa carga es positiva o negativa. Si es positiva, el vector de intensidad tiene que ser saliente, radial, ¿no? O sea que hace cuenta que la carga ocupa el centro y va a escapar radialmente. Si fuese negativa, va a ingresar radialmente también hacia la carga. Entonces, eso hay que notar. El signo, en esta oportunidad, el signo me va a servir para poder dibujar la dirección para orientar el vector intensidad de campo eléctrico. Por ejemplo, acá va a ser saliente. Justo en este punto, saliente. Ahora, su valor depende pues de la constante, del valor absoluto de la carga. O sea que acá ya, a la hora de reemplazar en esta ecuación, solo colocamos el valor absoluto de la carga. Y la distancia donde está siendo evaluada al cuadrado. Hacemos el reemplazo, la constante, 9 por 10 a la 9. La carga en este caso dice que vale 32 microcoulomb. 32 microcoulomb. Y hacemos la conversión de microcoulomb, micro, 10 a la menos 6. Ya está. Entonces, la constante, la carga, debido a micro, aparece 10 a la menos 6. Y la distancia elevada al cuadrado. En este caso sería, pues, 4 al cuadrado. Teníamos 16. Podemos simplificar, sale 2. 32 entre 16. Y 2 por 9 está quedando. 2 por 9, 18. Y 10 a la 9 con 10 a la menos 6, 10 al cubo. Puede quedar ahí. Pero este 10 al cubo es un prefijo numérico. Se puede expresar también a través de un prefijo numérico. Ese 10 al cubo también es kilo. Por lo tanto, la expresión como respuesta puede ser también 18 kilonewton por coulomb. Esa es la unidad de la intensidad de campo eléctrico. Newton por coulomb. ¿Cuánta fuerza por cada coulomb? Es 18.000 newton por cada coulomb que se coloca. O sea que si acá tú colocas en este punto, tú colocas una carguita de un coulomb, esa carguita de un coulomb va a experimentar una fuerza de 18.000 newton. Por eso dice, ¿no? La intensidad en este punto es 18.000 newton por cada coulomb. Así se lee esta expresión. 18.000 newton por cada coulomb. O por coulomb. Entonces, repito, si colocamos una carga de un coulomb, esa carga experimenta una fuerza de 18.000 newton. Si fuese 2 coulomb, sería 36.000 coulomb. Si fuese 3 coulomb, y así pues por 18 por 3, 54 coulomb. 54.000 newton por cada, ¿no? En esa oportunidad. Entonces, ese es el significado de la intensidad. ¿Cuánta fuerza ejerce el campo eléctrico sobre cada coulomb que se coloca ahí? Aquí en este caso es 18.000 newton por coulomb. O 18 kilonewton por coulomb. Muy bien. Entonces, de esta manera hemos ya introducido el concepto de intensidad de campo eléctrico. Positivo, saliente. Bueno, eso es en el caso de que hay una sola carga. ¿Qué pasa si tenemos dos cargas o más cargas? A lo más vamos a tener dos cargas, ¿ya? No es, simplemente es correlativo, ¿no? Para 3, así. No hay una fórmula especial, no, sino simplemente recordar, ¿no? Recordar, bueno. Si es un solo punto y una sola carga, un solo punto, entonces la única que actúa sobre ese punto es la carga. Pero si son dos cargas, allá, cada uno va a actuar sobre este punto con su propia intensidad. Entonces hay que dibujar. Debido al rojo, debido al morado. El rojo es negativo, entonces en este punto, el vector intensidad debido a la carga roja sería pues hacia ella, entrante. Y debido al morado sería saliente. Ahora vamos a ver cómo dibujar. Vamos a empezar por el rojo. Entonces me olvido del morado. O sea, cuando se analiza de dos cargas o más, hay que solamente coger una de ellas y el resto obviarlas. A ver, me olvido del morado y solamente digo, solamente está el rojo. Si solamente está rojo en este punto, la intensidad es entrante, o sea, hacia el rojo. Ahí está, se va hacia el rojo.
esta intensidad no es del morado, es del rojo, se va hacia el rojo. Ya. Y me olvido de ese rojo, me olvido, y digo del morado. Si es morado, el morado es positivo. En este punto, debido a esta carga, la intensidad será pues escapando, saliente del morado. Ahí está, saliente. Entonces, ahí hemos representado la intensidad, su dirección, debido para cada carga. Para el negativo, entrante hacia ella, del positivo, escapando de ella. Listo. Entonces, este punto está afectado por ambas cargas. Si me dan datos de la carga y de la distancia, lo calculo cada uno de estos. Pero en este caso me dan ya los resultados. Dice que las esferas 1 y 2, lo que produce de intensidad son, para el 1 produce 100 newton por coulomb y el 2 produce 120 newton por coulomb. Esos son los valores de la intensidad. O sea, el primero, 1, el rojo vale pues 100 newton por coulomb. Y el morado vale 120. O sea, tengo dos vectores. Uno a la derecha que vale 120 y uno a la izquierda que vale 100. ¿Y cuánto resulta? Bueno, como cualquier otro vector. El resultado sería pues el que apunta a la derecha menos el que apunta a la izquierda, ¿no? Sí. O sea, E2 menos E1. Así se halla la resultante en este caso. Cuando son opuestos, hay que restar. Se resta. Ahí está. Y sería pues ya pues 120 menos 100, ¿no? Y ese resultado sería pues 20. Entonces, cuando un punto está afectado por dos cargas o más, hay que dibujar las intensidades producidas por cada una de ellas de manera independiente. Si es necesario calcular, lo calculamos cada una de ellas. Y luego ver cómo hacer para hallar la resultante. Eso va a depender de cómo se encuentran esos vectores. Si están en la misma dirección, si tienen direcciones contrarias, si de repente forman 90 grados o cierto ángulo. Entonces, de eso ya va a depender el resultado. En este caso, como son opuestos, el resultado depende de la diferencia. Así es. Entonces, acá nos ha facilitado de que ya me están dando los valores de E1 y E2. Porque en otros ejercicios hay que calcular E1 y E2. Es un paso más. Simplemente, un paso más. Por ejemplo, acá, dice en el esquema se muestra dos cargas puntuales. Determine el módulo de la intensidad de campo eléctrico total en el punto P. O sea, me piden el vector resultante. Ya sé que si son dos cargas, va a existir en este mismo punto dos vectores. Dos vectores. Ahora, ¿cómo estarán esos vectores? Depende de cada carga. Bueno, en esta oportunidad ambas son positivas. Allá, entonces, vamos a analizar separadamente uno por uno. Uno por uno. ¿Ya? Debido a ver a la carga morado. Mira, debido a la carga morado. Me olvido del rojo. ¿Ya? No mires el rojo, no está. Debido al moradito. El moradito es positivo. Entonces, en este punto P, su vector de intensidad escapa del morado. Ahí está escapando del morado. No está rojo, ¿eh? No estamos mirando, solamente el morado. Debido al morado está escapando. Listo. Ahora me olvido del morado y miro el rojo. Debido al rojo, en este mismo punto va a haber un vector, pero escapando de ella. Ah, ya. Escapando. Este vector E2 respecto al rojo está escapando. Entonces, cada uno es responsable de su propia intensidad. Cada uno. Ya no vas a decir, profesor, pero esta intensidad 2 está ingresando a este morado. No. Esta intensidad 2 no es del morado. Esta intensidad 2 es del rojo. Por lo tanto, escapa del rojo, está bien. Y este E1 es del morado, por lo tanto, escapa del morado, está bien. Nada más. No tengo que estar ahí poniendo confusiones de que E1 está entrando al rojo. No. Cada uno es responsable de su propia intensidad. Muy bien. Ahora, cada uno hay que evaluarlo. Por ejemplo, para E1 es debido a la carga 1, ¿ya? E1 debido a la carga 1, y la distancia al punto P es 1 metro. Para E1, la distancia para calcularlo es 1 metro. Y para E2, que depende de la carga 2, su distancia al punto P es 3 metros. Entonces, eso hay que tener cuidado. Vamos a reemplazar uno por uno. A ver. E1 será constante, carga, la carga de E1 es Q1, o sea, 3 micro. Y la distancia es 1, ¿ya está?
Acá está, constante, la carga y distancia al cuadrado. 1. Para E1. ¿Podemos simplificarlo, desarrollar ya? Ya está acá está. Acá está, ¿no? A ver. Se canceló 10 a la menos 6 con 10 al cubo, 10 a la 9 con 10 a la menos 6, 10 al cubo. Y 9 por 3, 27. 1 al cuadrado, 1, no pasa nada. Queda 27 por 10 al cubo. Y listo. E2. E2 vale constante. La carga es 4 micro, 4 por 10 a la menos 6, entre la distancia, 3 al cuadrado. Se cancela acá, a ver, se puede cancelar 9 con 9 de acá. 9 de arriba, 9 denominador. Se puede cancelar, se cancela. ¿Ya? Está quedando 4. 4. Y 10 a la 9 con 10 a la menos 6, 10 al cubo. Listo. 4 por 10 al cubo. Muy bien. Y aquí también, bueno, la resultante pues va a ser una diferencia porque son contrarios, ¿no? Y lo mejor es pues cuando tengas dos contrarios hay que hacer la diferencia pues el mayor menos el menor. Bueno, en este caso el mayor vale E1, 27. Y el menor vale E2, 4. Ajá, acá la diferencia, ¿cuánto es? ¿Ah? Vamos a ver. 21. 21. ¿Ya? 21. ¿Acá está cambiado? Sí está, ¿no? 21. 21 por 10 al cubo. ¿Ya? Claro, cuando tú restas acá, 27 menos 4, 21, pero queda factor 10 al cubo. Entonces 21 por 10 al cubo. Pero este 10 al cubo ya sabes que es kilo. Entonces en este punto, P, la intensidad vale 21 kilonewton por coulomb. O sea que si en ese punto P se coloca una carguita de un coulomb, esa carguita de ninguna de estas, otra carga. Se coloca en este punto una carga de prueba, ¿no? De un coulomb, esa carguita va a experimentar la fuerza de 21.000 newtons. Si yo colocas una carga de 2 coulombs, sería 42.000 newtons. Y así. Entonces, esa es la intensidad en cada punto. Al igual que tú puedes hallar a 1 metro de la carga 1, puedes hallar pues a 2 metros, bueno, eso puede variar. Y se complica un poquito si es que ese punto está fuera, o sea, más abajo o más arriba. Se complica un poquito, simplemente, porque ya no vas a sumar y restar, sino que vas a hacer otra operación. Pero eso no viene al caso, ¿ya? Lo importante aquí es dibujar cada vector para cada carga de manera independiente. Eso es la número 3. Un campo eléctrico homogéneo es aquella donde la intensidad en todos los puntos es el mismo. Por ejemplo, si en este punto de abajo vale 500 newton por coulomb, más a la derecha 500 newton por coulomb. Más arriba 500 newton por coulomb. En todos los puntos va a tener el mismo módulo de intensidad. Es un campo homogéneo, ¿ya? ¿Por qué? Porque en todos los puntos el valor de la intensidad o la intensidad del campo eléctrico es el mismo. ¿Ya? Y en este caso dice que en cada punto, cualquiera sea el punto, el campo ofrece o afecta con 60 kilonewton por cada coulomb. ¿Ya? Cualquier carguita que coloque en su interior, esa carguita, ese campo eléctrico va a ejercer, dependiendo, por cada coulomb, 60.000 newton por cada coulomb. Ah, pero vamos a colocar una carga de 3 por 10 a la menos 4 coulomb. Entonces, ¿cómo se calcula la fuerza? Es proporcional nomás, pues ya hemos visto eso, ¿no? Muy bien. Dice acá que esta carguita, ¿no? Está en reposo. Hay un cuerpo en reposo. Si un cuerpo está en reposo, debe cumplir condiciones de equilibrio. Y para ello, primero tengo que ver qué fuerzas están actuando. Cada vez que un cuerpo esté en equilibrio o esté acelerando, tenemos que ver cuáles son las fuerzas que están actuando para cumplir tal situación. ¿Cuáles son las fuerzas para que este cuerpo esté en equilibrio? ¿No? Porque si tú dejas algo y no cae y está en equilibrio, ¿por qué? ¿Cuáles son las fuerzas? Hay que dibujar las fuerzas. Está flotando también se dice, ¿no? Si esta carga flota, allá. Entonces, diagrama de cuerpo libre. Ahí está la carga.
A menos que te digan lo contrario, u otra cosa, siempre tienes que dibujar la fuerza de gravedad dirigida hacia abajo verticalmente. Siempre. mg, que es el peso o la fuerza de gravedad. ¿Ya? A menos que te digan lo contrario, o te dicen que no existe la gravedad. O sea, acá está el peso. Y la otra fuerza es la fuerza que ejerce el campo. Todo campo eléctrico ejerce sobre cualquier carga en su interior con una fuerza. Todo campo eléctrico ejerce una fuerza sobre cualquier carga que se coloca en su interior. Esta carga se ha colocado en su interior, por lo tanto va a experimentar una fuerza. Dicha fuerza, si la carga es positiva, dicha fuerza tiene la misma orientación que el campo. Ah, ya, si el campo se orienta hacia arriba, la fuerza eléctrica que le ejerce a esta carga también se dirige hacia arriba. Ahí está. Y esa fuerza eléctrica es la carga eléctrica que se coloca por la intensidad del campo eléctrico. Es como un mg, algo así, ¿no? ¿Saben qué, chicos? Este m es la masa, ¿no? La masa. Y este g es debido al campo gravitatorio. Ahí está, masa por g. G es la intensidad del campo gravitatorio. E es la intensidad del campo eléctrico. Profe, que acá hay dos campos. Sí hay dos campos. El campo eléctrico y el campo gravitatorio, que aparentemente no se está dibujado. Pero algunos textos lo dibujan, ¿no? Ponen una G para abajo así, un vector para abajo y ponen G. Tal vez esto tenía. Bueno, parece así algo secundario eso, ¿no? Pero sí tiene significado físico. Es un vector G, un vector para abajo y el costadito G. Claro, no voy a dibujar bastante, ¿no? Porque lo ideal sería dibujar 1, 2, como 4 vectores para abajo y colocar el costadito G, ¿no? 4 vectores para abajo, o 4, ¿no? De esta manera, estas flechas. 4 para abajo y colocar el costadito G. Allá, entonces ahí un campo eléctrico y un campo gravitatorio. Pero como nuestro campo gravitatorio es ya casi ya permanente, ¿no? Permanente, cotidiano, básicamente ya no se dibuja, solamente se pone una G para abajo, nada más. ¿No? Así, ¿no? Cuando hemos hecho estática o dinámica, por ejemplo, no hemos dibujado el campo gravitatorio, porque se sobreentiende que está el campo gravitatorio y está el peso. Se sobreentiende. ¿No? Ya no es necesario, digo, es tan familiar el campo gravitatorio que ya no necesita representación. En cambio, el campo eléctrico sí, ¿no? Hay que representarlo. ¿Ya? Porque puede actuar para arriba, puede actuar para abajo, puede actuar para la derecha, puede actuar para la izquierda, puede actuar inclinado el campo eléctrico. Porque la fuente del campo eléctrico ya son otros medios, ¿no? Entonces, el campo eléctrico sí es necesario dibujarlo. Y acá está. ¿Ya? Muy bien, entonces acá está el campo gravitatorio, efectúa la fuerza. Todo campo actúa con una fuerza. El campo gravitatorio produce la fuerza gravitatoria. El campo eléctrico produce la fuerza eléctrica. ¿Ya está? Muy bien. Entonces ya sabemos por qué se ha dibujado la fuerza eléctrica para arriba. Porque la carga es positiva. Ahora, son dos fuerzas. Para que el cuerpo esté en equilibrio, esté en reposo, esas dos fuerzas deben ser iguales. Esas dos fuerzas igualamos. Por eso hago esta igualdad. No es porque es una fórmula, bueno, que se ocurre, no. De acuerdo a la condición. Hemos hecho esto, ¿no? Profe, ¿y acá por qué no se resta? No hemos restado. No, acá no me piden restar la fuerza. Acá me dicen, el cuerpo está en equilibrio. Y como está en equilibrio, aplico la condición de equilibrio. Sean dos o más fuerzas, pero aplico la condición de equilibrio. Bueno, se generó esta igualdad debido al equilibrio. Y como acá me están preguntando cuánto vale, ¿no? La masa, simplemente despejamos la masa. Masa se queda, aceleración de la gravedad a dividir, sería masa igual a QE sobre G. Como ya está despejado, reemplazamos. La carga vale 3 por 10 a la menos 4, así lo dice. Coulomb. No tiene nombre especial. Es por 3 por 10 a la menos 4. La intensidad de campo eléctrico vale 60 kilos. 60 kilos unidades, Newton por Coulomb. El kilo no es unidad, la unidad es Newton por Coulomb. El kilo es un número. Por no decir 60.000, y acá el autor ha puesto 60 kilos. Pero acá lo vamos a traducir. 60 kilos.
Allá, kilo es 10 al cubo. O sea, los números tienen que aparecer como números. El micro, el mili, el kilo, el centi. Son números. Tienen que aparecer como números. Ah, ya. Entonces, las unidades pues nosotros no trabajamos con unidades. Al final se colocan las unidades. Se supone que al trabajar así, la masa me debe salir en kilogramos. Sí o sí. O sea, cuando yo responda, en kilogramos tiene que ser. Porque estamos en el sistema internacional. Listo, entonces ya sabes por qué salió el -4, bueno, porque es dato. El 3 dice al cubo, ¿no? Por el kilo, es un número. Y G, 10 metros por segundo cuadrado. Listo. Cancelamos 10 y tendríamos 6 por 3, 18. 18 por 10 a la -1 sería, ¿no? Sí, ¿no? 18 y 10 a la cuarta, 10 a la -4 con 10 al cubo, 10 a la -1. 18 por 10 a la -1, kilogramos. Pero este 18 por 10 a la -1 también es igual a 1,8. 1,8, acá está. Ay, acá es 1,8, ¿qué pasó? Acá es 1,8. Niño, ha sido cambiadito, pues, ¿no? 1,8. Listo. Entonces, es 1,8 kilogramos. ¿Ya? 10, 18 por 10 a la -1 es 1,8. Y kilogramos. ¿Ya? Kilogramos. Esa es la masa de este cuerpo para que esté en equilibrio. ¿Ya? Pasemos ahora al potencial. ¿Ya? Claro, acá si me piden cuál es la diferencia de estos dos, con este valor de 1,8 kilogramos, si yo reemplazo, ¿no? 1,8 kilogramos por 10, ese va a ser igual a esta fuerza, ¿no? Tiene que ser necesariamente igual. Ya hemos partido de eso, pues, ¿no? Y la diferencia sería 0, pero no me piden la diferencia, sino que cuánto debe ser la masa. Muy bien. Ese es el acerca del... Ah, no, todavía no, ¿no? Acá. Como te dije, ¿no? Se supone que acá también hay un campo eléctrico, a menos que me digan lo contrario. Dice, la esfera electrizada que se muestra es de 0,4 kilogramos, ya me dan la masa. Determine el módulo de la fuerza resultante sobre dicha esfera. Tengo que ver la fuerza resultante. O sea que, de hecho que no es 0, pues, ¿no? O será 0, vamos a ver cuánto sale. Entonces, el campo eléctrico apunta a la derecha. A la derecha. ¿Cuánto vale? 300 newton por coulomb. Esa es la intensidad del campo eléctrico. Pero debe haber un campo gravitatorio que apunte para abajo. Lo cotidiano, para abajo. Entonces, este cuerpo tiene dos propiedades. Tiene carga, tiene masa. Debido a su carga, será afectado por el campo eléctrico. Y debido a su masa, será afectado por el campo gravitatorio. Claro, nosotros si tuviéramos carga eléctrica y hubiese un campo eléctrico, tendríamos que ser afectados por el campo eléctrico y por el campo gravitatorio. Y si fuéramos imanes, teníamos que ser afectados por tres campos, por el campo magnético, por el campo eléctrico y por el campo gravitatorio. Y simultáneamente. Eso quiere decir que los campos físicos pueden superponerse. Se superponen. O sea, pueden coexistir. Acá existen los dos campos, el campo eléctrico y el campo gravitatorio. Pero también puede estar un campo magnético. O sea, los campos eléctricos pueden, repito, interponerse, superponerse. Vamos a analizarlo a ver. Debido al campo gravitatorio, mg. Siempre, ¿no?
Aunque por acá faltaba dibujar seguro un vectorcito para abajo que vale G. Y debido al campo eléctrico, la fuerza eléctrica actúa en la misma dirección que el campo si la carga es positiva. Sí lo es. Por lo tanto, ahí está. Entonces, las fuerzas son estas. Una vertical y la otra horizontal. Ah, entonces acá no voy a sumar y restar, pues. Cuando forman 90 grados dos vectores, su resultante se obtiene así. Esta es la resultante. Esta es la fuerza resultante. Ya no es sumar. ¿Y qué es ahora, profesor? Ah, cuando forman 90 grados, Pitágoras. ¿Así? ¿De dónde he inventado eso? No, así dice, pues no. Cuando forman 90 grados, el resultado es de esta manera. Raíz cuadrada, o sea, cuadrado de la hipotenusa es la suma de los cuadrados de los catetos. Y la hipotenusa solito sería pues raíz cuadrada. Se está aplicando Pitágoras. La primera al cuadrado, la segunda al cuadrado. Entonces basta solamente hallar cada uno de ellos. mg, m04 por g al cuadrado. Y la fuerza eléctrica Q que vale 0,01, ¿ya? Acá dice, carga 0,01, ¿ya? Por el campo que vale 300. 300, nada más. Desarrollando, la primera te sale 4. 0,4 por 10, 4. Y la segunda, 0,01 por 300, sale 3 al cuadrado. Entonces, todo está fríamente calculado, como se dice, para que salga acá. Ay, qué susto. ¿No? No, ¿Cuánto sale acá? acá nomás. 16 más 9, 25. Raíz cuadrada de 25, 5. 5 newton es el resultado. ¿Ya? Y así puedes hallar de repente la resultante cuando el campo sea para arriba, sea para abajo, sea para la derecha. Simplemente van a cambiar, ¿no? De repente la fuerza para la derecha, o la fuerza para arriba, o la fuerza para abajo. Ahí sí. Si la fuerza, este QE, esta fuerza sería para arriba, sería una resta. Si sería para abajo, sería una suma. Eso ya depende, ¿no? Muy bien. Este es el campo eléctrico, ¿no? Hay que tratarlo vectorialmente. Vamos con el potencial eléctrico. El potencial eléctrico tiene que ver ya con la energía que tiene el campo eléctrico. Energía, ¿no? 5 joules por cada coulomb, 300 joules por cada coulomb, 500 joules por cada coulomb. Ese joule por coulomb significa voltios. 500 voltios, 500 joules por cada coulomb. 300 voltios, 300 joules por cada coulomb. Es la energía que tiene cada punto por cada coulomb. Pero eso trabajamos con voltios, ¿no? ¿Cómo así? Para el potencial necesitamos la carga y la distancia. Y acá sí trabaja el signo. En la ecuación. En la ecuación sí trabaja el signo. Por ejemplo, en el punto A, ¿ya? El potencial en el punto es la constante, la carga y la distancia hasta el punto A. A ver, la constante, la carga y la distancia. De esa manera. Si la carga Q tiene un valor negativo, el potencial sería negativo. Si es positivo, sería positivo. Es positivo, por lo tanto, su respuesta será positiva. Y dice que vale más 120 voltios. Ese es un dato. Dice que el potencial en el punto A y en todos los puntos alrededor de esta circunferencia o esfera es 120. A una distancia R. A una distancia 3R de la carga ya no será lo mismo. Pues. Será distinto. ¿Cuánto será? ¿Se habrá triplicado o se habrá reducido a la tercera parte? Entonces, vamos a comparar. Si para una distancia R era 120, ¿cuánto será para una distancia 3R debido a la misma carga? Bueno, en el punto B, la constante, la carga sobre la distancia, que es 3R. Porque el punto B está a 3R. Ahí está, estoy obedeciendo. Pero este 1/3 lo puedo extraer. Acá está, 1/3. Y queda como paréntesis el KQ sobre R. Pero ese KQ sobre R es conocido, vale 120 positivo. Entonces, el potencial en B será 1/3 de 120. La tercera parte de 120.
40. O sea, si a una distancia R vale 120, a una distancia 3R se reduce la tercera parte. Es proporcional. Inversamente proporcional, perdón. Es inversamente proporcional. ¿Ya? Mira, a una distancia R, 120. A 3R, la tercera parte. Se demuestra. Se demuestra. Acá sí trabaja solamente la distancia, ya no se le va al cuadrado, y la carga con su signo. Por lo tanto, trabajamos acá. Cada carga le afecta en este punto con su mismo potencial, con su signo y todo. A ver, el potencial total será debido a la carga 1, debido a la carga 2, debido a la carga 3, más, depende de cuántas cargas. ¿Solamente hay 2? Allá, 2 nomás. De la primera será constante carga 1 sobre su distancia, ¿no? De la segunda será también constante carga 2 sobre su distancia. Cada uno trabaja con su propia carga y con su propia distancia y con su propio signo. Todo de manera independiente. A ver. 9 por 10 a la 9, el primero es positivo, ¿sí? Nano, 10 a la menos 9, nano. Sobre 0,2, que es en metros, claro, tiene que ser en metros, 0,2. Más 9 por 10 a la 9, la otra carga es menos 2, nano menos 9. Este menos es porque la carga es negativa. Cada uno con su distancia y con su signo la carga. Su distancia al punto 0,1, 10 centímetros. Cancelamos 10 a la 9 con 10 a la menos 9, acá también. Y acá quedaría, bueno, voy a lanzar esto de una vez, ¿ya? Se ha quedado así, ya. Acá quedaría arriba 9 por 6, 54, sobre 0,2. Y en el otro lado quedaría 9 por 2, 18, menos 18, ¿no? Porque es menos. Menos 18 sobre 0,1. Acá menos con más, se hace menos. Acá sería 27 por 10, 270. Y acá 180, ¿ya? Esta división hay que hacer esa división. Y menos por más o más por menos, menos. 270 menos 180 más 90. En este punto el total es más 90. Voltios más 90 voltios. Entonces de esa manera trabajamos en cada punto. Cuando tengo un campo eléctrico homogéneo, el potencial en A y el potencial en B, diferentes los potenciales, esa diferencia de potencial es proporcional a esta distancia. Entonces, la diferencia de potencial, en este caso, potencial en A menos potencial en B, es la intensidad multiplicada por la distancia entre los dos, ¿no? Así hemos hecho. Entonces, esa diferencia será 400 por 2, siendo 400 la intensidad del campo y 2 la distancia. Esa diferencia sería, pues, 800. Y para terminar, el trabajo. ¿Cómo se calcula el trabajo? Depende, ¿no? El trabajo depende de la carga que se lleva por la diferencia potencial del punto de llegada menos el punto de partida. La carga que se lleva vale 5 mili. Punto de llegada en N vale 100 voltios, el voltaje. Y punto de partida M, 20 voltios. En ese orden va la diferencia, ¿no? Entonces siempre para el trabajo externo es la carga que se traslada, que se lleva por potencial de llegada menos potencial de partida. Se parte de M, se llega al punto N. Esa diferencia en ese orden. La diferencia sería pues 80. 5 por 80, 400 y 10 a la menos 3. Este 10 a la menos 3 es mili, volvemos a mili. Entonces sería pues 400 mil. Entonces de esa forma calculamos el trabajo del agente externo. ¿Ya? Entonces, carga que se lleva, potencial de llegada menos potencial de partida. Muy bien, chicos. Eso ha sido nuestro repaso. Tienen tareita de la autoevaluación de los dos temas. Y sería todo por hoy. Nos vemos hasta la siguiente. Hasta pronto, muchachos. Chao, profe.